Ponente, José María Ballester, es arquitecto y jefe del área de intervenciones de bienes inmuebles del IPCE. Ha trabajado sobre todo en el ámbito de la administración pública, tanto en labores de protección como de catalogación y conservación de bienes culturales, formando parte de las comisiones locales de patrimonio histórico de Madrid, Aranjuez, Chinchón y otros conjuntos históricos entre 2007 y 2015. Creo que para el tema que nos ocupa, esa experiencia en las comisiones locales de patrimonio, desde luego, es absolutamente clave por ese conocimiento directo que también son las comisiones locales sobre patrimonio y sobre los conflictos. Él ha realizado la tramitación técnica de numerosos expedientes de declaración de bien de interés cultural en sus distintas categorías, algunos de ellos además también de bienes incluidos en la lista del patrimonio mundial. José María, con esta experiencia, va a tratar un tema crucial, que es la evaluación de impacto patrimonial como instrumento de prevención de situaciones de conflicto en bienes del patrimonio mundial. Por lo que, sin más, le doy la palabra, le doy las gracias por su trabajo y, José María, tienes 30 minutos, cuando quiera. Bueno, como ya empezamos muy tarde, voy a ir al grano compartiendo pantalla. Muchas gracias, Celia, por la presentación. Y bueno, voy a intentar, sobre todo, centrar esta intervención en descendiendo a casos concretos, porque es inevitable y además es muy instructivo para que se vea la enorme variedad de situaciones a las que da lugar la no planificación y el no tener en cuenta todos estos valores patrimoniales de los bienes protegidos, ¿no? Y la sensación de que al final siempre estamos llegando tarde. Es decir, que este instrumento, la evaluación de impacto patrimonial, tiene que servirnos para llegar antes a los temas, antes de que se produzcan estas situaciones de conflicto casi siempre irreversibles. Los valores culturales, todos los bienes culturales, están ahora mismo en nuestra normativa, nuestro ordenamiento jurídico y nuestra normativa a todos los niveles, pues están más o menos cubiertos. Nuestros procesos para pues desarrollar construcciones, planeamiento, etcétera, pues ya tienen establecidos unos sistemas de control de las propias administraciones y de la sociedad en general para evitar precisamente estos efectos desfavorables, ¿no? Por ejemplo, todo el paquete de normativa urbanística y medioambiental, pues está sometido en cualquier tramitación de figura, por ejemplo, de planeamiento, a informes sectoriales, donde cada una de las administraciones competentes y en cada uno de sus brazos, digamos, que ya emite esos informes sectoriales que tienen que ser tenidos en cuenta en la aprobación. Además, estos expedientes se someten a información pública, donde la sociedad en general participa activamente de esa final toma de decisiones, aunque muchas veces los resultados no sean los que nos gusten, ¿no? Los procedimientos de evaluación ambiental igualmente están perfectamente establecidos y por ley, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues incluso hasta el nivel de lo que es la concesión de una licencia de obras, no hay nada que se pueda hacer que no tenga el control de las administraciones. Los bienes que tienen una protección específica por la normativa de patrimonio, empezando por el nivel de catalogación, donde ya en los expedientes de declaración individual de estos bienes o colectivos ya están establecidas una serie de medidas de protección y unos regímenes de actuación sobre estos bienes, también están sometidos a información pública. Es decir, que ya ese nivel de catalogación incluye un conocimiento y digamos, un visto bueno por parte de la sociedad civil también, ¿no? Igual que los bienes de interés cultural, otros tipos de bienes de segunda categoría o tercera, también todos están sometidos aparte de lo que es la tramitación administrativa, a información pública, ¿no? Y en estos expedientes afectados por la ley de patrimonio siempre hay, además, en cada actuación, una autorización previa del órgano competente, que suele ser el Estado en los bienes estatales, en los previstos en la ley del patrimonio histórico español, o las comunidades autónomas en el resto de bienes que están en sus respectivos territorios, ¿no? Los bienes de patrimonio mundial, como realmente no es una categoría de protección, sino es un compromiso, es una solicitud que hacen pues cada uno de los estados para que se les reconozca un valor universal y a cambio la administración, cuando se obtiene ese reconocimiento, se compromete a cuidar, velar de ellos, pues en realidad aquí no se puede hablar de una normativa, sino de unos protocolos para que no se produzcan estas situaciones de pérdida de valor, ¿no? Entonces, ahí es donde entran las evaluaciones de impacto patrimonial, clarísimamente, ¿no?
La evaluación de impacto patrimonial, por supuesto, tiene que partir del valor universal excepcional, porque si descendemos a todo el posible valor de cada uno de los bienes, sería casi imposible abordarlos, ¿no? Lo importante, desde luego, es la detección precoz de los problemas que se van a producir y realizar un diagnóstico completo de todas las facetas que tienen los problemas, que son mucho más amplias que simplemente lo que serían, pues, las afecciones visuales o acústicas o contaminación, etcétera, etcétera. Es tan amplio el abanico de situaciones que nos vemos en cada uno de estos bienes de patrimonio mundial, que el diagnóstico tiene que ser amplísimo y muy concreto. Entonces, con los instrumentos que tenemos nosotros habitualmente para proteger el patrimonio de otra manera, no llegamos a tiempo y además no se detectan muchos de estos problemas. Y eso es un poco a lo que yo quiero llegar. Normalmente vemos que grandes actuaciones que tienen un fondo realmente bueno y bien intencionado, al final crean unas situaciones de conflicto pues, realmente importantes y ya irreversibles, porque o nadie lo ha detectado a tiempo o no se ha tenido en cuenta, aunque se sabía que eso estaba ahí, como factor importante a tener en consideración, ¿no? En los bienes de patrimonio mundial, desde luego, podemos hacer una relación de valores que tienen, que todos estos tienen que estar contemplados en estos instrumentos de evaluación patrimonial, por ejemplo, históricos, arqueológicos, arquitectónicos o artísticos, bueno, por supuesto paisajísticos, que es uno de los temas que está más de actualidad y más candente, científicos, valores naturales, valor simbólico, todo el tema del patrimonio inmaterial, que parece que se ha venido dejando un poco de lado, es muy importante también tenerlo en cuenta, estos valores testimoniales y simbólicos de todo este tipo de bienes. Voy a intentar centrar, para ejemplificar un poco lo que está ocurriendo en algunos sitios, los casos que yo más conozco. Por ejemplo, Aranjuez, pues lo conozco de primera mano porque estuve años formando parte de la Comisión de Patrimonio y en grupos de gestores de patrimonio mundial. Entonces, Aranjuez, para el que no lo conozca, yo creo que es suficientemente conocido, es el paisaje cultural de Aranjuez, está en la lista patrimonial desde 2001 y es un bien de naturaleza cultural, en realidad no natural, es un bien cultural. El paisaje cultural de Aranjuez se compone fundamentalmente de lo que es parte del conjunto urbano, bien que es conjunto histórico-artístico, toda la zona de los jardines asociados al Real Sitio y luego los sotos históricos organizados a partir del reinado de Felipe II en todo lo que son la vega del río Tajo. Este conjunto realmente muy amplio, muy extenso, que abarca pues, bastantes kilómetros en paralelo con el río, bueno, pues ocupa todo lo que es la franja norte de lo que era la ciudad de Aranjuez hasta hace poco. Aquí tenemos bueno, el Jardín de la Isla, por ejemplo. Estamos en un sitio pues, de un valor absolutamente fundamental. Este es el plano de lo que sería el paisaje cultural, donde ahí aparece en la parte inferior lo que es la parte más de casco urbano del siglo XVIII, con el desarrollo urbanístico de Bonavía, más los jardines históricos, Jardín de la Isla, Jardín del Príncipe, y luego todos estos sotos que llegan hasta la confluencia del río Jarama con el río Tajo, todo hasta el cortijo de San Isidro. Esto es una franja de terreno enorme a la que tradicionalmente se accede por el Camino Real, que viene del norte, atraviesa el río Jarama en lo que se llama el Puente Largo, viene del norte, distribuye en una rotonda, la rotonda de las 12 calles, que tiene un valor bueno, pues importante para la ciudad de Aranjuez, tiene mucho significado, y se introduce en la ciudad a través de un camino casi único, que es el Puente de Barcas. Bueno, todo este recorrido ha estado haciendo el servicio, digamos, tanto para lo que es el acceso a la ciudad de Aranjuez, como históricamente era el camino de Andalucía. Y por aquí pasaba el tráfico de desde la zona centro de España hasta Castilla-La Mancha y Andalucía, pues de una manera absolutamente brutal. Eso se pudo corregir hace ya medio siglo con la circunvalación de Aranjuez, en el que se evitó todo este paso de tráfico pesado y demás a través de la ciudad. En el año 1996, el Plan General de Aranjuez prevé
la duplicación de la población en ese momento de la ciudad, que son pues de 40.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Entonces, el plan prevé que se va a duplicar la población, se hace una tramitación y se utiliza lo que es el sector, el sector que se llama la montaña, donde estaba la granja de búfalas para la mozzarella de Carlos III, donde se producía la mozzarella que utilizaba la corte. Bueno, pues todo este sector se desarrolla y se coloca en él una serie de servicios fundamentales para la ciudad. Pero el plan general prevé varios ámbitos de desarrollo. Dos de ellos están en la zona norte, que es esta zona que se llama la montaña, y otra zona, otro programa de actuación urbanística que se llama Puente Largo. El puente del Jarama, el puente largo, está en la parte superior y es uno de los puentes más importantes de España, que tiene un tráfico absolutamente desquiciado, ¿no? Por otra parte, resulta que el término municipal de Aranjuez es bastante artificioso porque es una cosa que, bueno, pues que se crea en el siglo XIX más o menos, agrupando lo que es el Real Sitio y una serie de huertas asociadas. Pero tenemos que otras localidades próximas, por ejemplo, Colmenar de Oreja, pues llega a su término municipal hasta prácticamente la entrada de Aranjuez. Y entonces tenemos terrenos muy próximos a la zona de patrimonio mundial que son de otra localidad. Y además están justo separados por una simple cañada de un cordel de merinas de la zona del desarrollo urbanístico previsto en el Plan General de Aranjuez. Bueno, aquí tenemos una situación que es una bomba de relojería y nadie es capaz en ese momento de detectar el peligro. Efectivamente, se van desarrollando los programas de actuación urbanística de la montaña, en primer lugar, y de Puente Largo. Este es el Puente Largo, un puente enorme y de un valor pues realmente importante, ¿no? El que es sobre el río Jarama. Todos estos terrenos que estamos viendo son parte de los terrenos en los que se proyecta el programa de acción urbanística de Puente Largo, donde, pues, aparte de un parque empresarial con zona industrial, pues se proyectan 6.800 viviendas. Parte vivienda protegida y parte vivienda libre. Bueno, en ese momento, el que la administración adquiera terrenos y para construir vivienda protegida, pues estamos hablando de años 90, es una buena cosa, claro, porque con la carestía y el aumento exponencial de los precios de la vivienda, es fundamental que haya suelo apto para construir y que, pues bueno, pues a través, por ejemplo, de las sociedades EPEs, pues se adquiera todos estos terrenos para hacer un desarrollo ordenado, digamos, de vivienda residencial. Estamos hablando hasta este momento, de una actuación que parece adecuada, unos terrenos próximos al cauce del río Jarama, efectivamente, donde ya hay una serie de construcciones de tipo pues, viveros, etcétera, y cosas así. Entonces, no es en principio una mala actuación desde el punto de vista técnico, si estuviera en otro lugar, ¿no? Este es el cartel que todavía podemos ver allí de la actuación, donde se explica a cualquiera que pase pues cómo se organiza el suelo empresarial, el suelo residencial. Con todo lo que os estoy diciendo, resulta que al final, en la zona norte de Aranjuez, el plan de actuación urbanística de la montaña, que es el que ya está prácticamente construido y donde se colocan servicios básicos para la población, como el hospital de la zona sur, un casino, etcétera, etcétera, hoteles y un desarrollo importante de viviendas, campo de golf incluido y tal, están hablando de 3.500 viviendas en esa zona norte de la ciudad. El plan de actuación urbanística Puente Largo, que está aprobado, pero todavía en estos momentos no está desarrollado, aunque los terrenos están adquiridos desde hace mucho tiempo, prevé 6.800 viviendas, ¿no? Y el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, que está a 13 kilómetros por lo menos de distancia, en su plan general prevé pues, un desarrollo urbanístico pegado al caso de Aranjuez, porque allí tendría solucionados todo lo que son los servicios urbanísticos. Es decir, que resulta muy fácil para un ayuntamiento crear pues un desarrollo, pues en este caso, de 12.000 viviendas junto a Aranjuez, que tendrían pues, un valor importante. Los terrenos se les puede sacar un rendimiento realmente espectacular y realmente los servicios urbanísticos pues estarían casi vinculados a Aranjuez, porque están simplemente separados por lo que es una vía pecuaria, ¿no? Con todo esto, este desarrollo urbanístico de Colmenar de Oreja fue paralizado, pero por otros motivos, o sea, por la Comunidad de Madrid. No por
lo que vamos a ver ahora mismo, no por afecciones a patrimonio mundial, sino porque no estaba justificada el aumento de población del término municipal de Colmenar de Oreja, que prácticamente multiplicaba por 4 la población que tenía en ese momento, ¿no? Entonces, pero se está hablando de, en un momento determinado, está hablando del año 2010 aproximadamente, de que hay previsión de crear 22.000 viviendas al norte de los otros históricos de la zona que es el patrimonio mundial, ¿no? Entonces, resulta que vemos que la única conexión histórica entre todos estos desarrollos norte y la ciudad histórica de Aranjuez es a través del acceso de la antigua carretera nacional a la que se le evitó el tráfico de paso, pero que seguía teniendo un tráfico de acceso en ese momento, acceso a la ciudad, que es lo que hay ahora mismo. En estos momentos, con el desarrollo urbanístico de la montaña, hay una población ya estable, no muy grande, en esa zona norte, pero con esa situación y el tráfico de acceso a la ciudad, esta es la situación real que hay. Largas colas de espera porque toda la población tiene que entrar a través del puente de Barcas al núcleo, a la zona cero de la zona monumental de Aranjuez. Entonces, en estos estudios de tráfico del programa de zona urbanística y después plan parcial de Puente Largo, se reconoce esa situación de colapso de tráfico, ¿no? Y la solución que se da, simplemente diciéndolo, es potenciar transporte público, el uso del ferrocarril, aunque realmente el ferrocarril va por la otra parte del valle del Jarama, no por aquí. Uso de bicicleta o desplazamientos andando. Todo esto se dice en este documento simplemente como si alguien tuviera que encontrar esas soluciones. En realidad, se están creando 2 ciudades, una al norte y otra al sur, de los bienes patrimonio mundial, y no se ha resuelto lo que sería en ese momento muy importante, que es el tráfico interno de esa gran ciudad que se está creando. Es decir, que se están haciendo como un bocadillo con 2 piezas enormes de unos 50, 60.000 habitantes a lo mejor al sur y al norte de la zona de los sotos históricos y de los jardines históricos, y no se aporta ninguna solución técnica, no hay una propuesta de creación de nuevos accesos evitando el cruzar toda esa zona. De manera que esto sigue adelante y no ha habido un análisis del problema creado al bien que está en la lista de patrimonio mundial. Por otra parte, el Ayuntamiento de Aranjuez, que es consciente del valor de lo que tiene, pues está en una línea, vamos a decir, muy correcta, ¿no?, de recuperación de todos los elementos de interés patrimonial que están en esa zona patrimonio mundial y que han sido alterados pues, por la situación histórica de que por allí pasaba el tráfico entero a un tercio de la península ibérica, ¿no? Entonces, se recupera la rotonda de las 12 calles, que está muy degradada, se pavimenta con adoquín, se recupera su geometría, etcétera, etcétera, se hace la mejora que se puede en el puente de Barcas, etcétera. O sea que se intenta, por una parte, pues, recuperar los valores patrimoniales de esto, pero ahí sigue el problema latente, ahí nadie todavía ha dado la solución a qué va a pasar cuando 2 ciudades así se tienen que estar relacionando día a día, tiene que haber decenas de miles de desplazamientos en automóvil de una a otra y solamente con el tráfico de acceso a la ciudad ya está colapsada la vía, la única que hay de conexión entre esas zonas, ¿no? Bueno, o sea que nos encontramos ahora con esta situación en la que con un objetivo que era pues bueno, que era la creación de vivienda protegida y demás, y los terrenos que técnicamente eran buenos terrenos para la construcción, y fueron adquiridos, por lo tanto, por la administración pública, aparte de otras promotoras privadas. Nos encontramos con una situación irreversible porque eso ya está aprobado desde hace mucho tiempo, ese planeamiento, los terrenos ya tienen propietario y solamente la crisis económica ha paralizado esta situación, ¿no? Bueno, más o menos lo que os está diciendo. La ciudad, la conexión no soporta más tráfico, el puente de Barcas no puede ser modificado, estamos en un punto donde es un conjunto histórico, aparte de estar en la lista de patrimonio mundial, la solución es por ahí. ¿Qué soluciones se van a buscar? ¿Qué tipo de conexiones se van a crear en los próximos años entre una y otra parte de ese gran Aranjuez? ¿O se va a dejar que sea la población la que se esté desplazando constantemente de izquierda a derecha con recorridos kilométricos para solucionar la situación? Aquí está claro que hemos llegado tarde, que el análisis tenía que haberse producido
hace 2 décadas, o más de 2 décadas, 25 años, que se tenía que haber considerado el tráfico, no en estos momentos una afección visual de ese nuevo núcleo, que a lo mejor no va a ser visualmente tan agresivo, porque serán construcciones seguramente con máximo 3 plantas, etcétera, etcétera, pero el problema en este caso es una presión que es el tráfico, que va a tener que dar lugar a soluciones que van a hacer que se pierda parte de ese valor universal, ¿no? Pasamos, por ejemplo, a otro caso con otros valores diferentes, como es lo que es otro bien que está en la lista indicativa ahora mismo, que es el enclave cultural románico del norte de Castilla y León y sur de Cantabria. Con distintos nombres, está en la lista de Patrimonio Mundial desde el año 98. Bueno, aquí tenemos, es uno de los lugares emblemáticos del norte de España por su valor cultural y natural, el antiguo merindad de Aguilar de Campoo, y en este territorio la ciudad de Aguilar de Campoo es como el centro neurálgico, por supuesto. Esta es una foto desde el acceso de Burgos a la zona de Aguilar con el fondo de la montaña palentina. Mi experiencia personal es uno de los paisajes primeros que recuerdo en mi infancia al pasar por ahí, porque me dejó realmente impresionado, ¿no? El camino desde Burgos hasta Aguilar pues te va aproximando un poco desde lo que es la zona de las Loras y tal hasta la base, digamos, la entrada a la alta montaña palentina. Ahí tenemos el castillo y la iglesia de Santa Cecilia de Aguilar, ¿no? Es un paisaje que además está pues, recogido en toda la historia de la fotografía española desde el siglo XIX como un lugar realmente mágico, esta entrada a Aguilar de Campoo. Aguilar es una ciudad que además de su valor como entrada a ese zona de alta montaña de la montaña palentina, pues tiene unos valores paisajísticos importantes. Esta, por ejemplo, son en los alrededores de la ciudad, la Peña Aguilón, que es un lugar a orillas del río Pisuerga, que probablemente está en el origen de la toponimia de Aguilar. Aguilar pues son unas rocas inaccesibles y probablemente el nombre nos está diciendo que Aguilar de Campoo se llama así porque es un lugar donde había nidos de águilas y puede que estuviera en este enclave que está muy cercano a la población. De hecho, en la zona donde la gente pasea, ¿no? Vemos el fondo, el valle del Pisuerga, que luego a partir de ahí gira hacia el sur, hacia la meseta, ¿no? Aguilar tiene delimitado un conjunto histórico desde hace mucho tiempo, con todas estas orillas del Pisuerga y todas sus construcciones hasta, bueno, conventos, etcétera, toda la plaza, todos conocemos el castillo, la iglesia que hemos visto, etcétera, etcétera. Las rocas del Peña Aguilón andan por aquí, muy cerca del límite del conjunto histórico. Bueno, en Aguilar se produce un hecho, bueno, se producen varios. Primero, la crisis de la minería del carbón en toda la zona norte, ¿no? Que obliga pues, a reconvertir toda esa industria en otras cosas. Pero hay un hecho que marca un poco la vida de esta ciudad, que es la venta de Fontaneda, que es la empresa importante de la localidad, que lleva más de un siglo pues funcionando y siendo una de las líderes de galleteras de España. Se vende en el año 1996 a una multinacional y se cierra porque se traslada la producción a otros lugares en el año 2002. De manera que la población de Aguilar se queda de repente sin ese importantísimo recurso económico en el que trabajan directamente más de 400 personas de la localidad y se producen toda serie, bueno, seguramente algunos lo recordarán, de manifestaciones, presiones, incluso casi hasta secuestro de personas físicamente para buscar una situación. Como respuesta a esa situación, pues las administraciones se movilizan y se plantea un polo de desarrollo promovido y potenciado por la propia administración para intentar fijar población en esa zona, evitar el despoblamiento. Estamos hablando de una comarca que tiene ya unos niveles de población muy escasos. Con toda esta, la unión de lo que es la crisis de la minería con el cierre de la empresa más importante de la localidad, pues se movilizan las administraciones y se da todo tipo de ayudas y facilidades para la creación de un auténtico polígono o polo industrial para fijar población en ese sitio. El desarrollo de ese suelo industrial se produce pues
con las herramientas que hay con la ley del suelo. Es decir, que partiendo de que, bueno, pues el ayuntamiento de turno pues inicia la tramitación. En ese momento Aguilar creo que tiene unas normas subsidiarias, no tiene plan general todavía, pero se inicia la tramitación de estos instrumentos para conseguir suelo industrial. Y bueno, pues todo eso pasa con todos los filtros de las administraciones. Además, se coincide con la construcción de la autovía Cantabria-Meseta, que pasa por allí, que llega a Torrelavega, y es otro factor importantísimo porque mejora las construcciones de Aguilar con el resto del territorio. Bueno, pues con todo eso resulta que tenemos una situación, partimos de una situación de una ciudad relativamente aislada y tranquila en un paisaje pues realmente idílico casi, en una autovía que ahora atraviesa norte a sur todo ese territorio, que genera unas conexiones que se van produciendo donde, bueno, pues donde se pueden organizar isletas y rotondas y desviaciones, etcétera. Y resulta que lo que es la entrada histórica a la ciudad de Aguilar, esa que os he enseñado en las fotos iniciales, pues sufre un desvío absolutamente, creo que innecesario, justificado, y que es kilométrico, de manera que se pierde toda esa visión. ¿Veis en este plano y en este otro la entrada histórica a Aguilar desde Burgos, la que nos proporciona todas esas vistas maravillosas de la ciudad y con los fondos de montaña? Y ahora pues la ciudad ha perdido, se queda muerta toda esta entrada y se entra de otra manera con unos desvíos que podemos hablar, estamos hablando aquí como de al menos 1 kilómetro, es decir, que ya se atraviesa una zona industrial y se pierde toda esa referencia de paisaje. Este es la vista, la ortofoto actual de Aguilar, donde se ve la dimensión pues, del casco histórico con todos los polígonos que están aquí todavía en desarrollo. Esta vista un poco más de cerca nos enseña, bueno, la parte declarada conjunto histórico, que llega más o menos por aquí. Vemos, por ejemplo, la Peña Aguilón, la que da un poco la peña emblemática de Aguilar, la que sería la justificativa de su nombre, anda por aquí, y vemos el gran polígono. Bueno, fijémonos, por ejemplo, esta enorme nave industrial, cómo está desde la zona pública de Aguilar, las vistas de la peña ya tienen como fondo esta zona industrial que ahora vamos a ver. Desde otras zonas de la ciudad también las vistas de estos elementos se producen contra otros elementos también, zonas de polígono industrial, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, uno de tantas actuaciones que se están haciendo. En este caso es la nave de la empresa Gullón, que toma el relevo de Fontaneda como empresa líder de fabricación de galletas en esta zona y tiene un desarrollo extraordinario. Vemos allí al fondo la fábrica Gullón 1, enorme, y esta, la Gullón 2, donde, para que os hagáis una idea, aquí trabajan 1.400 personas. Estamos hablando de que esta nave da cobertura, da trabajo a una población que tiene su influencia hasta Reynosa, hasta Cantabria. Si hay aquí 1.400 personas trabajando, estamos hablando de que hay por lo menos 5.000 personas que viven directamente del trabajo esto y indirectamente muchísimo más. Es decir, que todo esto es importantísimo para fijar población en este territorio. Aquí veis todo este conjunto de desvíos y la carretera histórica que pasa entre las dos fábricas. Ese paso, ahora mismo abandonado, el corte de la autovía, es la entrada histórica de Aguilar, que se ve en las fotografías que tenemos desde el siglo XIX. Aquí veis la entrada un poco a vista de pájaro desde Burgos. Tenemos un frente de una nave que en el punto central pues tiene 30 metros de altura. Estamos hablando de una altura como de un edificio de 10 pisos sobre el fondo del casco histórico de Aguilar, el embalse de Aguilar allí al fondo. Por cierto, aquí está el monasterio de Santa María la Real, que es donde se sitúa la Fundación Santa María, que es tan importante para la protección y conservación del románico palentino, etcétera, etcétera. Y al fondo pues están todas las cumbres de la cordillera cantábrica. A modo de ejemplo, podéis ver aquí la nave de Gullón 2, 460 metros de longitud, a la misma escala que el Pentágono de Washington, que es uno de los edificios más grandes del mundo. Como veis, el Pentágono tiene 400 metros como vista máxima de arista a arista, y esta nave es mayor que el Pentágono. Estamos hablando que en un paisaje rural, donde los edificios tienen otra escala y tal, se han construido piezas
de un tamaño que podrían estar haciendo la competencia a los mayores edificios del mundo. Esto es estupendo desde el punto de vista social por todo lo que está generando de trabajo y de fijar población, pero realmente nos plantea ¿cuál es el saldo de toda esta operación urbanística de los nuevos polígonos industriales? Pues, por supuesto, la recuperación de la actividad económica de la comarca, fundamental, porque al abrigo además de estas fábricas galleteras, también Siro ha tenido, etcétera, etcétera, pues se instalan otras empresas, además por la buena conexión de la autovía, la recuperación de la actividad económica, por supuesto, y la fijación de población en el territorio fuertemente despoblado. Esto sería ahora mismo una prioridad absoluta para las administraciones, cuando estamos hablando de la España vaciada. Efectivamente, fantástico. Pero, ¿a costa de qué? El valor histórico, la desaparición del camino de Burgos, que era una vía absolutamente histórica de aproximación a la montaña palentina, pues ha desaparecido. Si nos vamos acercando, veremos un paredón enorme de medio kilómetro pintado de color verde, pero que es absolutamente ridículo, que nos tapa absolutamente toda esa vista de la ciudad y la montaña y tal. El valor paisajístico, tanto de fuera adentro como de dentro afuera, ya vemos que desde la ciudad hacia afuera, todo el valor que tenía la Peña Aguilón en el paisaje urbano también se ha perdido porque ahora tiene como fondo unas naves industriales gigantescas, ¿no? Y pues además hay leyendas vinculadas a ese paisaje. Por ejemplo, la Peña Aguilón, pues en cualquier parte podéis ver que está vinculada a las leyendas locales del caballero cristiano que se enamora de una doncella judía y no les dejan casarse y al final tiene que ocurrir una catástrofe natural vinculada a esas rocas para que sus familias les permitan pues unirse en matrimonio, ¿no? Todo esto, pues ese tipo de valores ahora mismo están aniquilados. O sea, me imagino que habrá que crear otros valores relacionados pues, con alguna historia que alguien se invente sobre las galletas. No es que sea más importante esa leyenda, que sabemos que es falsa, por supuesto, pero es verdad que esa roca emblemática de Aguilar, esas rocas, ahora mismo han quedado absolutamente ninguneadas al borde de unos polígonos industriales de una escala increíble. Entonces, la conclusión es que otras soluciones técnicas o ubicaciones hubieran evitado la pérdida patrimonial. Pero ¿qué ocurre? Que aquí estamos ligados a lo que es la tramitación de los planes generales que no prevén en principio pues, que un desarrollo urbanístico se pueda producir en otro lugar que no sea su término municipal. Si Aguilar necesitaba, si esa comarca necesitaba un suelo industrial importante, a lo mejor la solución hubiera sido no colocarlo en el propio término municipal de Aguilar, que acaba 2 kilómetros más allá del suelo urbano y, por lo tanto, este polígono industrial se ajusta al límite casi del término municipal, sino que había que haber buscado otra solución más interlocal que se hubieran situado en zonas donde se hubiera hecho con un criterio mucho más paisajístico de no hacer edificios aparentemente tan grandes y en localizaciones que no tuvieran ese impacto en las visuales y en los elementos más emblemáticos de toda la comarca, ¿no? José María, Sí, disculpa, sí, estamos, sí. estamos ya en los 30 minutos de Vale. tu intervención, ¿de acuerdo? Vale, Sí. termino entonces. Bueno, simplemente como ejemplo parecido de lo que sigue ocurriendo en muchos sitios, para no centrarme en estos dos, y pido perdón tanto a los de promotores, digamos, las autoridades públicas que han intervenido en Aranjuez y en Aguilar, porque realmente esto se produce en todas partes. Aquí vemos simplemente cómo Toledo, que está relativamente cerca de Aranjuez, también imitando los sotos históricos de Aranjuez, en un momento determinado también hace una ordenación de un territorio periurbano con una serie de trazas que está muy bien, como para ordenar como zona de paseo y demás la zona de la Vega Baja. Y esta actuación, que sería calcada de lo que se hizo por Felipe II en Aranjuez, aquí es fantástica, pero no tiene en cuenta otro valor, que es el arqueológico de esta zona. Se superpone a unos elementos arqueológicos importantísimos que en parte no se conocen, y eso es ahora mismo la causa de muchos de los problemas que está teniendo la Vega Baja de Aranjuez, de Toledo, ¿no? La ignorancia de ese valor importante patrimonial arqueológico, ¿no? Lo mismo podemos decir a lo mejor en Madrid, que está ahora mismo también en lista indicativa de Patrimonio Mundial, como la Puerta de Alcalá. Bueno, eso es un caso tan de libro que casi es obvio decirlo. Una de las vistas privilegiadas de Madrid desde siempre, del siglo XVIII, este vemos el cuadro de Joly. Bueno, pues cómo antes, pues esto es mucho anterior a cualquier, incluso hasta coincide casi con la creación de la Convención, cómo no se da cuenta nadie de del impacto que tiene esto,
porque la Torre de Valencia está a 750 metros de distancia de la Puerta de Alcalá, mucho más allá de cualquier entorno de protección y demás que se hubiera considerado, ¿no? Y ahí está. Y pues esto mismo que estaba pasando hace 40 años, esto es del año 73, parece que no, pero sigue pasando ahora mismo, porque vemos, por ejemplo, que otras de las actuaciones de Madrid, también emblemáticas, que es Puerta de Europa, que se crea desde 1988 al 95 más o menos, pues con los desarrollos posteriores de las 4 torres se deja fuera de contexto toda esta, digamos, puesta en escena de la Puerta Norte. Cuanto más atrás te vas, más ves que queda ninguneada todo lo que es la actuación, nos guste o no, de la Puerta de Europa frente a lo que viene detrás. Entonces, conclusión final de todo esto. Las operaciones urbanísticas son irreversibles y una vez que están ya en marcha, las administraciones públicas no tienen capacidad ni recursos para rescatar esos derechos adquiridos por privados o incluso la inversión pública realizada, ¿no? Entonces, en todos los bienes, en todos los municipios con bienes de patrimonio mundial o que estén en extinción activa, es necesario someter a evaluación de impacto patrimonial todas las modificaciones de planeamiento, aunque parezca que no les afectan directamente, porque realmente son tantos los factores que nos encontramos, aunque estén fuera de la zona tampón, que no nos damos cuenta hasta que los hechos ya son irreversibles, ¿no? Eso es un poco la conclusión de todo esto, ¿no? Y además, como os decía en el principio de la presentación, esto hay que extrapolarlo a otros sitios que no sean lugares que estén en la lista de patrimonio mundial. En general, a todo los lugares donde hay bienes culturales importantes, porque serán en el futuro quizá los que vayan a estar en la lista de patrimonio mundial, pero es que aunque no lo estén, son nuestro entorno, el marco de nuestra vida, y no podemos permitirnos ir perdiendo todo ese valor paisajístico de nuestras ciudades y demás. Bueno, lo dejo aquí. Bueno, José María, me ha encantado la intervención que ha hecho. Me parece que ha expuesto con una claridad y con un conocimiento tan grande lo que son estos temas de conflicto entre el urbanismo, el desarrollo, el empleo y el patrimonio, que la verdad que da mucho que pensar y es realmente, en fin, se nota también mucho lo mucho que te has callado por el tema del tiempo y el conocimiento, ¿no?, ahí acumulado en la materia.